En nuestra vida diaria, el concepto de medir nos resulta familiar. Todos hemos medido algo alguna vez. Hemos medido nuestra estatura con otro compañero, la velocidad en una carrera, el tiempo que nos lleva realizando un trabajo, la cantidad de agua que cabe en una botella, la temperatura de nuestro cuerpo, etc. Una cosa con otra, es decir, comparamos una magnitud con respecto a otra. Eso es medir, comparar. Las primeras unidades de longitud que usó el hombre estaban en relación con su cuerpo, como por ejemplo el paso, el palmo, la braza, la pulgada, el pie, el codo, etc. Estas unidades tienen entre otros el grave inconveniente de que no son las mismas para todos. Así, la longitud de un palmo varía de un hombre a otro. Por esta razón, el hombre ideó unas unidades invariables. Al principio, estas unidades no eran universales. Cada país tenía sus propias unidades. E incluso, dentro de un mismo país, las unidades de medida eran diferentes según las regiones. Como consecuencia del aumento de los intercambios comerciales, aumentó también la necesidad de disponer de unas unidades de medida que fueron fijas, invariables y universales. Con el paso de los años, el hombre ha ideado la manera de materializar el asunto de las medidas. Es por esto que inventó una gran diversidad de instrumentos que le ayudaran con la tarea de comunicar tales mediciones. En la actualidad contamos con infinidad de aparatos. Entre ellos están instrumentos para medir la longitud. Aquí podemos encontrar flexómetros, reglas, escuadras y el calibrador pie de regla. También tenemos instrumentos para medir el peso. Para tal fin encontramos balanzas, básculas y dinamómetros. También tenemos instrumentos para medir la capacidad de los cuerpos. Algunos de estos instrumentos se han vuelto tan comunes que muchos de los hogares cuentan con alguno de ellos. Jarras, botellas, vasos, etc. Otros más especializados los hallamos en laboratorios, tales como los vasos de precipitado, las probetas o las buretas. En la actualidad, se hizo muy popular un instrumento que, aunque ya era conocido, se hizo indispensable para esta época de pandemia. ¿Sabes cuál es? El termómetro. Con este instrumento podemos medir la temperatura de los cuerpos. Algunas de las unidades utilizadas por estos aparatos son los grados centígrados, o también conocidos como los grados Celsius, los grados Fahrenheit, los grados Kelvin y una unidad que se utiliza en Europa y se llama el Rankine. ¿Sabes qué es una magnitud? Una magnitud es una propiedad o cualidad de un objeto o sistema físico al que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición cuantitativa. En otras palabras, una magnitud es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, la temperatura, el tiempo, la longitud, la masa, entre otros. Cuando las magnitudes se pueden medir mediante un instrumento de medida, como los antes mencionados, se dice que dichas magnitudes son magnitudes físicas. Las magnitudes se clasifican en dos grandes grupos. El primer grupo se clasifica según su origen. Dentro de estas encontramos las magnitudes fundamentales, las magnitudes derivadas y las magnitudes suplementarias o auxiliares. También tenemos un segundo grupo en donde vamos a encontrar a aquellas magnitudes que se clasifican según su naturaleza. Allí encontraremos las magnitudes escalares, las magnitudes vectoriales y las magnitudes tensoriales. Las magnitudes fundamentales son muy importantes y nos sirven de base para escribir las demás magnitudes.
Estas son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Dentro de las magnitudes derivadas, podemos decir que son aquellas que están expresadas a través de las magnitudes fundamentales. Estas magnitudes pueden ser la frecuencia, la fuerza, la presión, el trabajo, la energía, la potencia, la carga eléctrica, la capacidad eléctrica. Las magnitudes suplementarias no son ni fundamentales ni derivadas, pero aún así se les considera como magnitudes fundamentales. Dentro de estas tenemos el radián y el exterior radián. Las magnitudes por su naturaleza se clasifican en magnitudes escalares, magnitudes vectoriales y magnitudes tensoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que están determinadas con solo saber su unidad y su valor numérico. Así tenemos, por ejemplo, el tiempo, la temperatura, el volumen, la longitud. Miremos algunos ejemplos. Cuando hablamos de el tiempo, hablamos, por ejemplo, de 3 días. Aquí encontramos entonces que tenemos una cantidad numérica y adicionalmente tenemos las unidades en las que se expresa esta cantidad. Cuando nos referimos a la longitud, por ejemplo, la distancia que hay de mi casa al colegio, hablaríamos de 5 kilómetros. Aquí encontramos nuevamente un valor numérico y la unidad en la que se expresa este valor. Para el primero tendríamos días como unidad y para el segundo kilómetro como unidad. Y tenemos dos cantidades numéricas. Hablemos de el volumen, por ejemplo. Cuando nos envían a la tienda a comprar leche, nuestras madres nos dicen que traigamos 1 litro de leche. Podemos quitarle esta T. 1 litro de leche. Tenemos aquí entonces nuevamente una cantidad numérica y las unidades en las que se expresa esta cantidad. El número 1 como una cantidad numérica y los litros como la unidad en la que se expresa este número. A esto lo llamamos entonces magnitudes escalares. Vamos a detenernos a hablar de las magnitudes fundamentales y de las magnitudes derivadas. Esto con el objetivo de explicar de dónde vienen, por ejemplo, las magnitudes derivadas. Para este caso vamos a hablar de 3 magnitudes fundamentales, que son la longitud, el tiempo y la masa. Cuando queremos hablar de la longitud, podemos expresar esta en unidades tales como el metro, el kilómetro o el centímetro. Cuando queremos hablar de tiempo, podemos decir las siguientes unidades: el segundo, la hora. Podríamos también hablar de días,
etc. Cuando hablamos de masa, podríamos decir las unidades de gramo, kilogramo, miligramo. A esto lo llamamos magnitudes fundamentales. Ahora, vamos a hablar de las magnitudes derivadas. Magnitudes derivadas. Como su nombre lo indica, estas magnitudes provienen de las fundamentales. Vamos a observar. Una de ellas es la velocidad. La velocidad se expresa en unidades de longitud, como por ejemplo el kilómetro, y unidades de tiempo, como por ejemplo la hora. Por eso, escuchamos que un vehículo viene a 60 kilómetros por hora. Otro ejemplo de magnitud derivada es la densidad. La densidad utiliza unidades de masa, como por ejemplo el kilogramo, y unidades de volumen que inicialmente parten de la longitud. Y hablamos entonces de metro cúbico. ¿Por qué digo yo que provienen de la longitud? Porque cuando hablamos del volumen debemos hacer las siguientes medidas. Si contamos con un cubo, y este cubo tiene la siguiente forma. Para poder hallar su volumen es necesario tener conocimiento o hacer una medición de este lado, que es una longitud, de este otro lado, que vendría siendo otra longitud, y de este otro lado, que viene siendo otra longitud. La combinación de esas tres longitudes es lo que se conoce como el volumen. La densidad, se convierte entonces en una magnitud derivada. Recordemos por qué se llaman derivadas, porque provienen de magnitudes fundamentales. La velocidad utiliza unidades de longitud y unidades de tiempo. La densidad utiliza unidades de masa y unidades de longitud que combinadas resultan siendo el volumen. Como lo has podido observar, los científicos han establecido reglas lógicas sobre la manera de comunicar, entre ellos información cuantitativa. Por ejemplo, si se quiere reportar el resultado de una medición de la distancia entre dos ciudades, su propio peso o la duración de una conferencia, se tiene que especificar este resultado en múltiplos de una unidad estándar. Por lo tanto, una medición es la combinación de un número y una unidad. A primera vista, escribir números no parece muy difícil. No obstante, en física tenemos que lidiar con una complicación: cómo manejar números muy grandes o muy pequeños. La notación científica es una forma compacta de escribir números utilizada sobre todo en ámbitos científicos. Esta notación es especialmente práctica en caso de números muy grandes o muy pequeños, que escritos en forma decimal requieren la escritura de muchos ceros. Mediante la notación científica es posible escribir un número decimal mediante sus cifras significativas multiplicadas por una potencia de 10. Gracias a esta operación es posible simplificar la escritura y la lectura de los números. Vamos a mirar cuáles son las condiciones para que un número esté escrito en notación científica.
Decimos que un número está escrito en notación científica cuando tiene una base 10, esta base está acompañada de un exponente y adicionalmente tiene a su izquierda un número. Pero para poder entender estos parámetros es necesario recordar algunos conceptos o tener presente algunas características. La primera, el número que se escribe antes de la base debe estar entre 1 y 9,9. Otro elemento importante a tener presente es que el exponente nos puede decir si tiene un signo positivo, que el número que estoy transformando de notación decimal a notación científica es mayor que 1. Cuando el exponente tiene un signo negativo, me está indicando que el número que estoy transformando de notación decimal a notación científica es menor que 1.